Mi nombre es Luis Arce. Voy a presentarles esta presentación de manejo nutricional preparto para evitar enfermedades metabólicas. Primero que todo, bueno, un agradecimiento muy cordial, ¿verdad? Para todas las personas que estuvieron interesadas en esta charla. Nos sorprendió a nivel de la corporación la cantidad de personas, ¿verdad?, que preguntaron. Y lo más bonito de todo es que hay gente a nivel nacional, ¿verdad? Muchos productores y productoras a nivel nacional interesados en este tema y que tienen de todo tipo de producción, ¿verdad? Doble propósito, cría, lechería, de todo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos satisface mucho porque la idea es poder llegar al productor y dejar al menos un granito de arena, ¿verdad? Ahorita, bueno, yo soy de San Carlos y está aguacero cerrado, entonces se escucha el agua por ahí, pero espero que al menos la voz mía sí se escuche bien, ¿verdad? La idea de la charla es una charla pequeñita, pero sustentosa, ¿verdad? Que yo espero que les quede por lo menos un poquito ahí, enfocado a lo que son las prácticas nutricionales en el periodo preparto. Aquí entendemos periodo preparto como esa época, ¿verdad?, en la que la vaca no está produciendo leche. Y quiero que se entienda a partir de este momento, digamos, cuando hablamos de producción de leche, de lactancia, ¿verdad?, de otros términos que vamos a ir hablando, que cada uno lo adapte a su sistema productivo, ¿verdad? Es muy importante que, por ejemplo, en sistemas doble propósito también vamos a tener una lactancia, ¿verdad? Tal vez no con niveles de producción de leche tan altos como una lechería especializada, pero sí vamos a tener una lactancia definida. En lo que es la vaca de cría vamos a tener una lactancia para el ternero, ¿verdad? Entonces, esos términos me gustaría que cada uno, cada productor y cada productora lo vaya asociando a su producción específica, ¿verdad? Porque como sabemos, la producción varía enormemente de una producción a otra, de un sistema a otro. Entonces, bueno, cualquier consulta que tengan, ahí me avisan. Yo aquí no veo nada, solamente la presentación mía. Entonces, ahí va, si alguien hace una consulta o algo, usted me avisa. Cuando uno visita las fincas, hay muchísimas dudas que son comunes, ¿verdad? Entonces, estas dudas, por lo general, surgen de qué es una lactancia de una vaca, ¿verdad? O qué es la vaca con ternero, cuánto puedo tenerla con ternero, qué es el periodo seco, lo que nosotros los técnicos llamamos periodo seco, ¿verdad? Qué son las preñadas prontas que mucha gente habla en las fincas. Este periodo seco, que así lo vamos a denominar de ahora en adelante, ¿es importante o no es importante? ¿Verdad? Hay muchos sistemas productivos que no tienen periodo seco, hay otros que tienen un periodo seco grandísimo. Entonces, siempre es importante como abarcar estas dudas y yo espero que se vayan solventando, ¿verdad?, en esta presentación y que todos vayamos en la misma sintonía, ¿verdad? Se debe respetar este periodo, si es muy importante o no, y cuánto dura, ¿verdad? Son preguntas que por lo general nos surgen a nosotros y al productor también, ¿verdad? En esta diapositiva, aquí les resumo toda la presentación, ¿verdad? Esta diapositiva nos va a permitir explicarles todo lo que yo les quiero decir y las estrategias de alimentación que podemos aplicar y los problemas que podemos evitar, como las enfermedades metabólicas, ¿verdad?, que vienen derivadas de un montón de problemas que nosotros podemos solventar en la etapa del periodo seco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta presentación, aquí en esta diapositiva, vamos a ver este gráfico de arriba, nos vamos a centrar en este gráfico de arriba antes que en estas vacas de aquí abajo, ¿verdad? Para explicar un poco este gráfico de arriba, no sé, Iva, si el puntero se ve, sí, ahí el mouse. Señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener 4 curvas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, para que todos estemos aquí en la misma sintonía, tenemos la producción de leche, que va a ser esta roja, producción de leche especializada, producción de leche para el ternero, doble propósito, producción de leche para el ternero en cría, ¿verdad? Siempre va a ser bajo el mismo sistema. Entonces, por eso les digo, lo que yo les vaya a comentar ahorita, ustedes lo pueden agarrar para su tipo de sistema productivo
y aplicarlo, ¿verdad? Porque las vacas va a ser el mismo funcionamiento, va a ser la misma curva de lactancia. Entonces, esta roja va a ser la producción de leche de la vaca. La azul que está aquí atrás de la roja va a ser la de consumo de materia seca, es decir, el consumo de alimento del animal, ¿verdad? Entonces, donde está más alto, como aquí, es donde el animal consume más alimento, y donde está más bajo, como aquí o aquí, es donde el animal consume menos alimento. Tenemos esta amarilla, que son las reservas de energía corporales de la vaca, ¿verdad? Entonces, si la vaca está muy delgada, esta línea va a estar abajo, porque ella moviliza esas reservas. Y si la vaca está gordita, entonces esa línea va a subir, ¿verdad? Entonces, esto se comporta así a través de toda la lactancia. Y tenemos como última línea esta blanca que está aquí abajito, que dice crecimiento del feto, ¿verdad? Eso es cómo se va desarrollando ese feto durante la gestación, ¿verdad? Y tenemos esta aquí que indica que es el parto. Entonces, estos numeritos de abajo van a ser los meses de la lactancia, que idealmente, ¿verdad? En el mundo ideal uno quisiera que durara 12 meses, ¿verdad? Sabemos que es muy complicado, pero bueno, es lo que quisiéramos lograr, ¿verdad? En todos los sistemas productivos. Si nosotros vemos, por ejemplo, que la lactancia, como la indica el gráfico, empieza aquí en el parto, pero para mí y para muchos técnicos no inicia, ¿verdad?, en el parto como tal, sino que esta lactancia se va a ver influenciada por todo lo que venga en este periodo seco. Entonces, en realidad esta lactancia va a empezar, toda esta producción de leche que vamos a tener aquí va a ser a partir de lo que nosotros manejemos en el periodo seco. Entonces, realmente la lactancia no empieza en el parto, empieza en el periodo seco. Entonces, ese es un punto sumamente importante y que tenemos que tener súper claro, ¿verdad? Este es el periodo de secado, que es cuando la vaca ya no produce leche, ¿verdad? Ya el ternero no está amamantando, y la vaca entonces tenemos que secarla porque ya son los últimos días de gestación y se aproxima el parto, ¿verdad? Entonces vamos a considerar ese como el periodo de seco, y esta es la lactancia de acá. ¿Qué es muy importante? Bueno, la preparación de esta nueva lactancia, porque todos los errores que cometamos en este periodo seco nos van a impactar directamente acá. ¿Y qué vamos a tener? Problemas económicos, ¿verdad? Porque la producción, por ejemplo, si no manejamos un periodo seco adecuado, estos animales va a costar que se nos preñen, ¿verdad? Entonces los días abiertos se nos van a alargar muchísimo, ya la rentabilidad de la finca se nos va a caer, van a presentar problemas de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Como ahora las vamos a ver un poquito, como acidosis, cetosis, acidosis, desplazamiento de agumazo, ¿verdad? Algunas enfermedades que se presentan por mal manejo en el periodo seco. ¿Y qué implica esto? Bueno, obviamente, caída en la rentabilidad de la finca, vamos a gastar muchísimo en medicamentos veterinarios, ¿verdad? Vamos a perder días reproductivos, que eso es fatal para las fincas ganaderas. Vamos a tener también, por ejemplo, pérdidas a nivel económico súper importantes. Entonces, aquí en este periodo seco nos vamos a centrar para ver qué podemos hacer en estrategias alimenticias, que la nutrición en este periodo es fundamental, ¿verdad? Porque representa, junto con el manejo, toda la rentabilidad de la próxima lactancia. Y con lactancia, les recuerdo, quiero decir, si es producción de leche, bueno, la lactancia; si es un doble propósito, esa producción de leche que ocupamos, ¿verdad? Por ejemplo, para la gente que hace queso, y aparte para alimentar el ternero. Obviamente lo que vamos a querer siempre es tener la mayor producción posible y que este pico de lactancia sea lo más alto posible. Entonces, si nosotros tenemos un problema aquí en este periodo seco, este pico ya no va a ser de ese tamaño, ¿verdad? Sino que este pico va a bajar. Entonces vamos a tener menos producción de leche, por lo tanto, un impacto directo sobre el ternero, un impacto directo sobre las ventas de queso, ¿verdad? Entonces va a ser muy, muy problemático, aparte de lo que ya hablamos de todos los gastos, ¿verdad? Veterinarios y la afectación reproductiva que hay. Entonces, el periodo seco, ¿de cuánto lo recomendamos?
Lo ideal del periodo seco es que sea de 50 a 60 días. Estamos 2 meses, ¿verdad? Aquí como lo muestra el gráfico, de los 10 meses a los 12 meses de lactancia. Entonces, ¿por qué de 50 a 60 días, verdad? ¿De dónde sacamos ese dato? Bueno, ese dato se ha demostrado científicamente que es el ideal para obtener una buena lactancia en el siguiente, después del parto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le doy menos días de lactancia? Por ejemplo, 30 días de periodo seco, perdón, 30 días de periodo seco. Ese animal lo que va a pasar es que el tejido mamario de la vaca ocupa regenerarse, ¿verdad? Y este periodo seco que vemos acá, esos 2 meses, nos va a permitir la regeneración de la ubre, de ese tejido mamario. Si ese tejido mamario no se regenera, ¿verdad? Porque le dimos muy poco tiempo de secado, eso indudablemente nos va a afectar la producción de leche siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a tener igual efectos sobre el ternero y efectos sobre la producción, por ejemplo, de queso que queramos tener. Entonces la rentabilidad de la finca va para abajo, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué pasa si entonces le damos más días de periodo seco, ¿verdad? En lugar de darle 60 días, le vamos a dar 70 días, 80 días, hasta 3 meses. Bueno, científicamente está comprobado que no hay ningún efecto, por ejemplo, en la producción de leche, ¿verdad? Este pico de lactancia aquí no se va a hacer así más alto por darle 1 mes o 2 meses más de periodo seco. No va a haber ninguna diferencia. Entonces, lo recomendable es 60 días de periodo seco. ¿Ok? Ahora, una estrategia importantísima que nosotros podemos aplicar en ese periodo seco, que es muy recomendada, es separar los grupos de vacas en dos, ¿verdad? Un grupo del primer mes, es decir, 30 días después del secado, que sea más o menos esas vacas que separemos aquí y les vamos a llamar las vacas secas. Y las otras vacas, que por lo general nosotros le decimos vacas prontas, que son las que le faltan 30 días, 25 días más o menos para el parto. Entonces, una estrategia de alimentación, eso es lo que yo les quiero dejar hoy bien claro, ¿verdad? Que lo podemos aplicar en cualquier, repito, cualquier sistema productivo. Es un sistema de alimentación donde dividimos dos grupos de vacas y eso nos va a permitir darle una alimentación diferenciada a cada uno para que así podamos evitar los problemas que vienen después del parto, ¿verdad? Entonces ya les voy a ampliar un poquito más esto. ¿Por qué? Porque estas vacas que vamos a decir secas, los requerimientos nutricionales no son tan altos como esta vaca que está aquí pronta, ¿verdad? Porque la vaca pronta va a tener, como ven esta línea aquí, el crecimiento del feto va a ser altísimo. Entonces ya ella deja sus nutrientes de lado para alimentar al feto. Entonces lo que estamos haciendo en el periodo seco y en el periodo de preparto es alimentando el feto prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que traer la vaca desde que está aquí en la lactancia, ¿verdad? Amamantando el ternero y todo. Nosotros tenemos que empezar a subir esa condición corporal para que la vaca llegue a una buena condición corporal aquí al parto. ¿Cuál es la condición ideal corporal, ¿verdad? Para la vaca al parto. Bueno, depende del tipo de genética que manejemos en la finca, ¿verdad? Si es una genética más cárnica, más criolla, ¿verdad? Por lo general estas vacas tienden a ser más rellenas, más gorditas. Entonces hablamos de que se le aumenta 1.5. Entonces digamos que nosotros queremos que las vacas lleguen a 3.5 aquí, al periodo seco, ¿verdad? Y al parto. Entonces, en el periodo seco, lo que vamos a hacer es tratar de mantenerla, porque si nosotros la empezamos a engordar en el periodo seco, la vaca probablemente se va a engordar y si está flaca, mucho más, ¿verdad? Se va a engordar así exponencialmente y entonces va a llegar gorda al parto y nos va a generar problemas, ¿verdad? Entonces, un problema muy grave de que la vaca llegue gorda al parto va a ser que nos va a ocasionar problemas, por ejemplo, de cetosis. ¿Qué cetosis es la enfermedad metabólica más importante, así diagnosticada por los técnicos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque la vaca, nosotros siempre nos gusta verla gordita a la hora del parto. Lo que pasa es que si llega muy gorda, va a generar un movimiento de reservas
muchísimo más de lo que el hígado puede soportar. Entonces genera unas cuestiones que vamos a ver más adelante que llaman cuerpos pierde energía y se adelgaza muchísimo un montón la producción de leche. Cuando la vaca llega al pare y entra a producir leche. ¿Me escucha? Sí, se dejó de proyectar la presentación. Ah, ok. Hubo una inestabilidad en el internet posiblemente y lo dejamos de escuchar un momento. Ok, ya lo comparto. Ahora sí. Ahí lo ves, sí. Sí, puede poner en modo presentación. Ok. Gracias. Listo. Lo que les estaba comentando es que cuando la vaca pare, ¿verdad? Y empieza a producir leche, vean qué interesante, porque la producción de leche, ¿verdad? Este pico que se da entre el primer mes y el segundo mes, es lo que nosotros siempre queremos aprovechar para tener más leche, para darle más leche al ternero, ¿verdad? Eso hay que potenciarlo. Pero ¿qué pasa? Conforme esto va subiendo, esta producción de leche va subiendo, vean que la vaca come menos, ¿verdad? Entonces es el punto uno de los puntos donde menos come. Entonces, ¿cómo le metemos energía a esa vaca para que no gaste? Es casi que imposible llegarle a estos requerimientos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar una buena dieta muy concentrada, ¿verdad? Con buena energía, puede ser un ensilaje, puede ser un concentrado, ¿verdad? Dependiendo de los subproductos que tengamos o de los productos que tengamos sembrados en la finca o que podamos conseguir en el lugar donde nosotros tengamos la finca. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que a partir de este momento siempre vamos a tener un desbalance energético, así es como le decimos. ¿Por qué? Porque la producción siempre va a ser mucho mayor de lo que ella puede comer. Entonces, sea como sea, ella siempre va a movilizar las reservas corporales. Por eso las vacas, después del parto, empiezan a adelgazar, ¿verdad? Y eso se muestra aquí en esta curvita amarilla, donde se ve que las reservas de energía empiezan a bajar, ¿verdad? Llegaron aquí altas al periodo seco y apenas empiezan a bajar por este desbalance que hay aquí. Ahora, es normal. Lo que hay que hacer es acostumbrarnos a manejarlo, ¿verdad? Con una buena dieta y un buen manejo e irlas recuperando luego del tercer mes, digamos, que estas vacas empiecen a recuperar su condición para traerlas, como les dije, a una buena condición corporal el periodo seco. Qué sé yo, a un 3 y medio, ¿verdad? Aquí al periodo seco y después mantenerlas, no engordarlas ni adelgazarlas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Yo quería hacerles un recordatorio de que estas vacas secas, como nosotros le decimos, tanto secas como prontas, es muy importante que dejen de ser esos animales olvidados, ¿verdad? Porque ya vemos el impacto que tienen estas vacas para nuestra producción, ¿verdad? Entonces, que no sean esos animales que los mandamos a los peores potreros, a los más alejados, ¿verdad? Que no les damos nada de comida. Esos animales, aquí es donde estamos manipulando la rentabilidad, porque todo esto se resume en rentabilidad de nuestra producción, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las vacas que se alimentan con bajo contenido de energía aquí en este periodo? O sea, que no les damos alimentación. Eso vean el crecimiento del feto, ¿verdad? Si les damos una alimentación muy básica, muy mala aquí, sin duda, como yo les dije antes, todas esas reservas, todos esos nutrientes que le estamos dando, los dirige al feto. Y resulta que entonces, si no les damos una buena alimentación, también se nos va a ver afectado el ternero. Entonces, el desarrollo del ternero se va a ver afectado, ¿verdad? No va a crecer como nosotros queríamos y no va a pesar como nosotros queríamos. Entonces, la alimentación aquí tiene que ser muy, muy buena.
Otro punto indispensable. Por lo general en las fincas, cuando nosotros tenemos las vacas aquí secas, ¿verdad? Y preparto, y las tenemos muy abandonadas, llegan y paren y de una vez las metemos aquí, ¿verdad? Ya las metemos a producir, entonces que nos den leche, que nos amamanten el ternero, pero resulta que esas vacas, ellas empiezan a eso y entonces nosotros le empezamos a dar una dieta ya ahora sí mejorcita, ¿verdad? Entonces le empezamos a meter ensilaje, le empezamos a meter concentrado, le empezamos a meter minerales, ¿verdad? Un montón de cosas que antes no tenían en este periodo seco. Entonces, yo les quería hacer énfasis en esto. Eso no es un buen manejo preparto, porque si ustedes tienen la vaca aquí sin comer nada de lo que le van a dar después, va a ser un problema. ¿Por qué? Porque el rumen de la vaca en el periodo preparto, si nosotros solo le estamos dando pasto, ¿verdad? O paca de heno nada más, el rumen está inactivado. Esas bacterias están súper dormidas, están súper inactivas. Cuando las metemos aquí, ya que las vacas paren y las empezamos a ordeñar y todo, les empezamos a chinear más, ¿verdad? Porque ya están produciendo leche. Y le metemos un concentrado, un maíz, una soya, un ensilaje. Esos son alimentos bastante energéticos. Entonces, eso ocasiona que el rumen empieza a generar unos gases que se llaman ácidos grasos volátiles. Esos gases empiezan a llenar el rumen y esos gases normalmente son absorbidos por unas bacterias y microorganismos que la vaca tiene en el rumen. Pero como nosotros teníamos desactivado ese rumen aquí en el periodo seco, resulta que entonces esos ácidos grasos no hay nadie que los absorba y se quedan ahí, ¿verdad? Entonces, las papilas del rumen no se activan. Entonces, cuando esos ácidos se acumulan, empiezan a generar problemas, por ejemplo, de acidosis o de cetosis o de desplazamiento de abomazo, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante cuando nosotros tenemos aquí estas vacas secas, separarlas en secas y prontas para que las prontas le empecemos a dar esa suplementación que ellas van a tener aquí en el parque, con ciertas restricciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las vacas van aquí a parir, nosotros le podemos empezar a meter alimento bastante energético, por ejemplo maíz, por ejemplo concentrado preparto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, obviamente, si eso le vamos a dar después del parto, ¿verdad? Porque ella va a llegar ya con el rumen activado. Entonces, cuando ya llega aquí, le empezamos a dar ya concentrado y ensilaje y otras cosas, ya ese rumen está activo y empieza a absorber todos esos nutrientes que le estamos dando y aprovecharlos, no los acumula. Entonces, eso es súper importante. 25 días antes empezar a darles un alimento así, ¿verdad? Si fuera el caso que después del parto vamos a suplementar. Entonces, súper importante por ese lado. Otra cosa, un problema muy común en el preparto es que, por ejemplo, la vaca pare y nos da un problema de que se cae, ¿verdad? La vaca caída y lo que la gente llama fiebre de leche. Ahora, ¿por qué se da este problema de fiebre de leche? Eso es un problema por mal manejo aquí en el periodo seco. ¿Por qué? Porque, vamos a pasar la presentación un poquito. Este es un sistema a modo general, ¿verdad? De cómo funciona la vaca. Entonces, en la vaca hay una hormona que se llama paratormona, que es esta que dice aquí PTH. Esa hormona se encarga de sacar el calcio del hueso para que el calcio vaya a la sangre, que es esto que está aquí, y la vaca pueda utilizarlo para producir leche, para producir el calostro, ¿verdad? Para mantenerse ella misma. Resulta que si nosotros estamos aquí en este periodo y nosotros mantenemos una suplementación de calcio muy alta, la vaca no produce sus propias reservas de calcio. Es decir, esa paratormona que yo les decía ahí, que viene como PTH, esa hormona no se activa, no funciona, porque le dimos muchísimo calcio en la dieta preparto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la vaca empieza a producir el calostro, imagínense que el calostro tiene niveles altísimos de calcio, ¿verdad? Tiene
aproximadamente 2 gramos de calcio por cada litro. Entonces, imagínense una vaca, ¿verdad? Produciendo 6, 8, 10 litros de calostro. Pues resulta que todo el calcio que nosotros le dimos aquí en la dieta, ella nunca activó esa hormona. Y cuando pare y empieza a producir el calostro y la leche, todo ese calcio se va ahí. Entonces ella se queda sin el calcio que ocupaban los huesos y se cae. Entonces por eso se les da, ¿verdad? Un suero que inmediatamente ella responde. Es porque le hacía falta ese calcio en la sangre. Y es porque esa hormona nunca se activó. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este periodo seco? Quitar el calcio, ¿verdad? Por eso se usan concentrados preparto, por eso se usan minerales preparto, porque entonces si disminuimos el calcio, generamos, como en esta imagen, que esta hormona salga aquí y vaya al hueso y permita que el calcio entre a la sangre. Entonces, cuando la vaca empieza a producir ese calostro y esa leche, ella produce, pero esta hormona al estar activada también produce calcio. Entonces, hace que en la sangre no nos quedemos sin calcio. Por eso la vaca se cae. Pero resulta que este sistema no está solo, relacionado al calcio, sino que hay otros iones que también están relacionados. Por ejemplo, el potasio y el sodio. ¿Dónde encontramos esos minerales? Resulta que en Costa Rica los suelos son altísimos en potasio y por ende vamos a encontrar que los pastos también son altísimos en potasio. Entonces, el pasto verde, por ejemplo, el pasto de piso normal, tiene cantidades muy altas de potasio. Y resulta que si yo tengo una dieta con altas cantidades de potasio y de sodio, resulta que estos iones, estos cationes, me van a inhibir también esa hormona. Entonces, yo tengo que buscar alimentos que no contengan mucho contenido de esto para que no me inhiban tampoco esta hormona. ¿Y cómo lo hago? Bueno, ahí, ¿verdad? Puedo eliminar, por ejemplo, en Costa Rica es muy difícil bajar las cantidades de potasio porque, como dijimos, el pasto está lleno de potasio. Pero una manera que lo baja considerablemente es, por ejemplo, en el enilaje, ¿verdad? O utilizando heno o paca seca. Eso nos permite bajar considerablemente las cantidades de potasio. Entonces, una buena recomendación en periodo preparto es dar paca de heno, ¿verdad? Porque nos baja esas cantidades de potasio. Y con solo bajar esas cantidades de potasio, ya esta hormona se nos activa y no nos da fiebre de leche. Otra alternativa que existe es lo que la gente conoce como sales aniónicas, ¿verdad? Que son sales como minerales que vienen cargadas en azufre y en cloro, y resulta que entonces esto nos cambia aquí el pH de la sangre y nos permite activar la hormona. Entonces, en casos graves, ¿verdad? Donde la fiebre de leche es demasiado grave, que nos pasa en muchas vacas, estas sales aniónicas son una gran alternativa, ¿verdad? Que también existe en el mercado. Es poco palatable, eso sí, pero bueno, es una alternativa que tenemos y que podemos darla para eliminar, más que todo cuando el problema es bastante grave, ¿verdad? Porque ya vimos que regulando ciertos alimentos podemos cambiarlo. Otro que no dije, que es muy alto en potasio, la melaza, ¿verdad? Entonces, cantidades de melaza en preparto no es bueno. El ensilaje ya está cargado de melaza también a veces, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que ponerle mucha atención. Y otro que tenemos es el magnesio, que el magnesio también, si no tenemos, no sé si han escuchado la hipomagnesemia, eso significa que hay muy poco magnesio en sangre. Y eso está dado también porque si hay muy poco magnesio en sangre, perdón, esta hormona tampoco se activa. Entonces, tenemos que buscar suplementos, ¿verdad? Que nos permitan activar esta hormona y evitar alimentos que no. Entonces, dada esta explicación, vamos a volvernos. Aquí en este periodo seco, prohibido alimentos con altas cantidades de melaza, alimentos, por ejemplo, el forraje verde no lo podemos eliminar, pero sí reducir, ¿verdad? Con heno, con forraje seco, a veces es caro, ¿verdad? Pero bueno, con solo reducir ese nivel de potasio en los pastos, nos evitamos graves problemas después. Igual, alimentos energéticos, ¿verdad? Puede ser maíz, puede ser concentrado, puede ser lo que tengamos disponible, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde estemos. Eso ya queda a disposición de cada uno y obviamente hacerle números, ¿verdad? Tampoco vamos a
a dar alimentos súper caros, ¿verdad? Esa no es la idea. Y por ahí más o menos quería explicarles este gráfico. Y lo de la condición corporal, ¿verdad? Es muy importante lo que yo les mencionaba. Irlo revisando aquí, que a partir del tercer, cuarto mes de que tenemos la vaca en producción de leche, ir recuperando un poco esa condición para que llegue con buena condición aquí y evitar problemas como cetosis, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, este es el problema de cetosis, que como yo les decía es el problema más importante. ¿Y por qué es? Porque la vaca llega muy gorda al parto, mueve cantidades excesivas de reservas y entonces esas reservas llegan al hígado y el hígado los convierte en energía. Pero resulta que se satura tanto que genera cetonas, ¿verdad? Por eso es cetosis. Y esas cetonas saturan el hígado, entonces ya la vaca pierde energía, no quiere comer, se adelgaza y jamás se va a preñar. Entonces también es un problema muy grave. Y el otro que les quería explicar era igual, el de acidosis y desplazamiento de ovomaso. El de acidosis ya les expliqué un poco cómo podemos controlarlo, ¿verdad? Adaptando el rooming en el periodo preparto para que así, cuando ya entramos en la etapa de lactancia, ¿verdad? Ya sea con ternero o produciendo leche nada más, nosotros podamos adaptar ese rooming y no lo vaya a impactar, porque si no hay papilas, si no hay bacterias que aprovechen esos ácidos que se forman ahí, se van a acumular y nos van a generar acidosis, ¿verdad? Y el desplazamiento de ovomaso se da por la misma circunstancia. Que es un desplazamiento del ovomaso, ¿verdad? Aquí lo vemos, aquí está normal y aquí se pasa para el otro lado. Entonces es por una acumulación de ácidos que se da en el rumen, que si lo adaptamos desde el periodo preparto podemos evitar ese tipo de problemas. No sé, Iva, si usted quería aportar algo aquí de lo que hemos conversado. Sí, gracias. Bueno, quería recordar que la condición corporal es una herramienta que se utiliza porque es independientemente de la estructura, del peso vivo del animal y del tamaño como tal del animal. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar independientemente de la raza o cruce que tengamos. Y va a ser algo que tenemos que anotar cada vez que nosotros hagamos algo de manejo. Es muy importante aquí en los registros es anotar la fecha de parto y a la par la condición corporal para ir haciendo ese juego o ese balance que tenemos que ir desarrollando la condición corporal de acuerdo a cada una de las etapas que usted mencionó y sobre todo para llegar a un periodo seco o donde vamos a apartar a las vacas prontas con la condición corporal que tenemos ya definido como ideal de acuerdo a todo lo que usted ya nos explicó. Pero nada más quería rescatar eso, ¿verdad? Que es independientemente del cruce que tengamos en la finca o raza y que es algo que tenemos que anotar cada vez que nosotros manejamos a los animales para estar monitoreando constantemente las condiciones corporales y prestarle especial atención a esto. Ok, sí, demasiado importante eso, Iva. La verdad es que nosotros tenemos que ver, dependiendo de la raza, ¿verdad? ¿Cuál es la condición adecuada que nosotros queremos que llegue al parto, ¿verdad? Para que no nos genere problemas. Muchos de los productores y productoras que van a ver esta presentación o que la están viendo, probablemente reconocen algunas de estas enfermedades metabólicas o algunos problemas y entonces lo que queremos dejarles es eso, digamos, cuáles estrategias podemos aplicar aquí en periodo seco para que podamos evitar esos problemas, porque al evitar esos problemas nos vamos a evitar, ¿verdad? Problemas que pasan en todo tipo de sistema productivo y en toda finca. Problemas de rentabilidad, problemas de gastos veterinarios, problemas de menor producción, menor ganancia de peso del ternero, menor rendimiento, ¿verdad? Todos estos problemas están relacionados en cualquier tipo de sistema de producción ganadero, ¿verdad? Que se van a presentar, es muy importante. Ya bueno, no sé si hay alguna duda, yo quería hacerles un resumen de estas estrategias de alimentación que podemos aplicar. Ya, como yo les decía, es muy importante separar los grupos en dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les podemos dar especial atención a esas vacas prontas
que son las que están a punto de parir, le faltan 25 días para el parto, 20 días, y las podemos adaptar para que en la próxima lactancia no nos presente problemas, ¿verdad? Alimentos bajos en calcio, potasio, sodio, ¿cuáles eran? Bueno, no dar concentrado de producción o concentrado normal en vaca preparto, ¿verdad? Para eso existe un concentrado preparto. Eliminar fuentes de potasio como la melaza, dar minerales preparto para eliminar, por ejemplo, bajar las cantidades de sodio. Todo este tipo de alimentos son muy importantes. La preparación ruminal que yo les comentaba, ¿verdad? Si después del parto le vamos a dar suplementos energéticos, quiero decir, maíz concentrado, ensilaje, harina de soya, ¿verdad? Que es proteico, pero tiene mucha energía también. Hace, digamos, esa misma función de una harina. En esos casos hay que preparar el animal en el periodo de prontas para que ellas no se impacten ruminalmente y no nos generen esos problemas. El enilaje es una buena alternativa en periodo de preparto, ¿verdad? Para eliminar esas cargas de potasio que tienen los pastos a nivel nacional, en todo el territorio nacional y todas las fincas de este país. Alimentos energéticos, ¿verdad? Utilizar maíz concentrados, todo este tipo de alternativas que tengamos en las fincas y que podamos utilizar en el periodo preparto es importante, siempre y cuando sean indicados para este periodo, ¿verdad? Eso es muy importante. Minerales preparto también, todo lo que son las sales aniónicas que yo les comentaba es un producto también que está en el comercio y se pueden conseguir y nos ayuda muchísimo a mantener este balance que nosotros queremos mantener, ¿verdad? Luego del parto y evitar todas esas enfermedades que nos pueden afectar y rentablemente, ya, ¿verdad? Son demasiado complicadas para una producción ganadera en general, sea cual sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí vamos, como les decía, era una presentación cortita, pero espero que les vaya quedando claro por ahí. Les queda los contactos de Ivania y el mío para que nos puedan preguntar cualquier duda, cualquier consulta, con todo gusto, estamos para servirles. Y si tienen dudas, no sé, Iva, también, usted me avisa ahí. Sí, gracias. Vamos a contestarlas de acuerdo a cómo ingresaron las consultas. Dice okay. Mauricio Miranda, ¿cómo recupero una vaca que entra en cetosis? Ok. Una vaca en cetosis, bueno, hay cetosis, ¿verdad? Subclínica y clínica. La más normal y común que se da en muchas fincas es la subclínica. ¿Qué quiere decir? Que no nos damos cuenta que está ocurriendo, pero está ocurriendo y nos afecta aquí en la producción de leche, que es lo mismo que nos afecta en la rentabilidad de la finca, ¿verdad? Hay unos productos comerciales que se llama propilenglicol, no me acuerdo si ese es el nombre comercial o no, pero ese tipo de ingrediente activo se le puede dar a la vaca y eso genera una reducción de cuerpos cetónicos en la sangre de la vaca. Entonces se le da ese tipo de, es como, por eso les decía, nos incrementa los costos veterinarios, porque ya entró en cetosis, hay que ir a comprar eso a la agroveterinaria, darle a la vaca la dosis que nos recomienden y luego de eso empezar a la vaca a adaptarla otra vez ruminalmente para que esa vaca se vaya recuperando. Ya la producción de leche va a ser mucho más baja, ya la preñez no se nos va a dar, ¿verdad? Entonces, hay ciertos productos como ese que le digo, que son comerciales y que se les da en caso de cetosis a las vacas. Lo que pasa es que siempre se les da en casos clínicos, ¿verdad? Que es cuando ya vemos la vaca que ya deja de producir leche, inclusive. Muchas gracias, Luis, por la respuesta y muchas gracias a don Mauricio Miranda por la consulta. Esperamos haber resuelto su duda. Y aquí tenemos una de forma anónima que, bueno, se parece mucho a la de don Mauricio, que es si tengo una vaca con cetosis, ¿qué puedo hacer? Yo no sé si quiere extender la respuesta o la damos por resuelta. No, puede ser eso, Iva. La verdad es que, como les digo, aquí lo más importante, ya di la respuesta ¿verdad? de cómo solventar el problema, pero lo más importante de esto, a todos los productores y productoras, yo siempre les digo, es evitar ese problema, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hablar hoy en la presentación.
cómo preparar esa vaca para evitar ese problema de cetosis, ¿verdad? Ya si la vaca le da, ya está la solución, que es ir a comprar a la agroveterinaria el producto y dárselo, ¿verdad? Esa es la solución, pero los costos que eso nos va a implicar es demasiado alto. Entonces, lo ideal es no llegar a ese problema, ¿verdad? Y por eso tenemos que abarcar el periodo seco como una prioridad en toda la lactancia. Gracias, Luis, por extender la respuesta. Don Mauricio también nos había consultado si queda grabada la charla. Nosotros las estamos grabando, que se puede compartir mediante un enlace, pero también, don Mauricio, va a estar en la publicación del Facebook de la corporación porque se está grabando en vivo. Entonces, por ahí puede irse al área de publicaciones del Facebook de la corporación y buscar la grabación. Ahora tenemos una consulta de don Jorge Villalobos. Nos dice, dietas fibrolíticas en el preparto y la importancia del secado en el momento correcto, es como un comentario, ¿no? Más energía 8 días antes del parto. Inicia, dice como, si hace un inicio de la dieta de lactancia. Eso es lo que comprendo de la consulta. Ok, bueno, un saludo a don Jorge. Sí, es muy importante, a lo que entendieron un comentario, ¿verdad? Es muy importante esta implementación de dietas energéticas preparto, 20 días, hablemos de antes del parto, para preparar la vaca para lo que viene después en caso de que la vayamos a suplementar, ¿verdad? Para que no le impactemos el rumen. Entonces, súper importante y mantener esa fibra, ¿verdad? En rumen, pero ya metiendo más energía para que la vaca se vaya preparando tanto para el parto como para la suplementación postparto. Gracias, don Jorge, por la consulta y a Luis por la respuesta. Tenemos otra de forma anónima. Dice, la relación forraje concentrado cambia en la etapa seca y al inicio de lactancia. Esa es una consulta. Debido a que luego hace el comentario, se debe recuperar el rumen. Ok, sí, puede cambiar, digamos, porque si nosotros, por ejemplo, al inicio de lactancia, ¿verdad? Si muchas producciones de alta producción de leche, por ejemplo, hacen, inclusive llegan a una relación de 40-60 forraje concentrado, por ejemplo, ¿verdad? Que después de eso se va, digamos, dando vuelta y queda totalmente al revés. Es algo común que ocurre en las fincas, pero más que todo en las de alta producción, sí. En las fincas, digamos, más de bajura y doble propósito y cría, esto no ocurre, ¿verdad? Porque las cantidades de concentrado por lo general no son tan altas. Perfecto. Muchas gracias a todos los que realizaron consultas. No sé si damos un minuto para los que están escribiendo consultas por acá. Voy a ir a la conversación a ver si hay alguna. No tenemos consultas más. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta charla virtual. Estaremos desarrollando más charlas virtuales dentro de lo que nosotros llamamos plan de extensión. Tenemos todas las áreas por abarcar, la parte de reproducción, la parte técnica nutricional, de manejo, de empresarialidad, para que estén atentos a las publicaciones que se realizan en el Facebook de la corporación y también pueden llamarnos al 4070-1011 si tienen alguna duda más específica y también pueden visitar la página de internet de la corporación donde publicamos todas las capacitaciones que tenemos de los diferentes proyectos. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias.